Muy buenos días, amigos amantes del equino. Este que les saluda su amigo Manolo Almeida, del programa Equino Musical Internacional, desde Atorrey, San Juan, Puerto Rico, para el mundo completo. Agradecemos a cada uno de ustedes que ven el programa, nos dejan saber también sus inquietudes y le pedimos que sí, que nos escriben, nos dejen saber qué tema en particular. Hoy, precisamente lunes, estamos tocando un tema muy interesante para aquellos amantes del caballo. Voy a ir por aquí abriendo una ventanita de una de las personas que nos estará acompañando en esta mañana, en esta mañanita. Por aquí está subiendo por una de las personas que vamos a entrevistar y compartir esta mañana este tema muy interesante, la autora María Patricia. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Manolo, mucho gusto. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Bien, bien. El programa radial sube a las 9, faltan como 8 minutitos, pero perfecto. Ya yo estoy subiendo por aquí, estamos grabando todo el tema y compartiendo con ustedes. Permíteme por aquí a los que nos están escuchando. Equino Musical Internacional todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM y también nos pueden escuchar por internet www.radiopaz810.com, también a través de en su teléfono inteligente bajo TuneIn Radio, Radio Paz 810 AM, nos puede escuchar también, como también en Facebook Live bajo la página de Todo Un Poco Internacional con Manolo Almeida, este servidor, como también en mi página personal Manolo Almeida Pérez. De esa forma y manera, pues pueden ustedes ver, sintonizar y formular preguntas. Le invito a que me escriban a mi página almeida.manolo@gmail.com, almeida.manolo@gmail.com, y de esa forma me dejan saber qué asunto en particular le llama a usted la atención. Si gusta participar en el programa y está en el territorio de Puerto Rico, o por WhatsApp, el teléfono puede llamar al 787-300-4982, 787-300-4982 y formular algunas preguntas. El tema de hoy, bien interesante, señores. El tema de hoy, pues mire, hablamos de la Olimpiada recientemente, ¿verdad que sí? Pues mire, ¿cómo evaluar y mejorar el desempeño atlético del caballo? ¿Sí? Porque el caballo es un atleta también. Muchas personas lo utilizamos en diferentes disciplinas de acuerdo a, pues, al gusto y queremos muchas veces buscar más rendimiento. Sin embargo, yo soy de los partidarios, igual que el doctor Santiago Tobón, que sin caballo no hay deporte. Hay que cuidar el caballo, hay que amar el caballo, alimentar bien el caballo, darle la medicina veterinaria que realmente necesita. Entonces entramos en esos detalles de acondicionarlo para, número uno, si es un potrillo, llevarlo a la doma, luego de la doma en el proceso para el deporte que usted lo utiliza. Me preguntan por aquí, Manolo, ¿y quiénes estarán participando en esta mañana? Pues mire, tenemos por aquí de las personas que nos estarán acompañando, el doctor herrero y veterinario, doctor Santiago Tobón Estrada, entiendo que está desde México estos días. También nos estará acompañando el doctor Carlos Uribe, y tenemos tres hermosas damas que conocen y dominan el tema, que prácticamente son ellas las que van a dirigir ese tema. Entre ellas, la doctora María José Casa, fisioterapeuta, la doctora María Patricia, fisióloga, y la doctora Angélica Zuluaga, deportóloga. Estos son términos que para mí pues son medio, son nobles, ¿no? Es la primera vez que, y vi unos videos que recientemente sacaron y sumamente interesante, me fascinó muchísimo. Así que yo aprovecho y me adelanto, María, a felicitarte por la exposición que presentaron en esos vídeos, que uno piensa, ¿verdad? Que los caballos, pues, que sí es bueno, es un deporte, ¿verdad? Y ganó. Otro día no ganó. Se nos olvida que el caballo es un atleta, que hay días que quizás está mejor que otros por alguna condición fisiológica, son animales, sienten y padecen,
Y esos son detalles bien importantes conocerlos, y de la forma y manera que ustedes en la ciencia presentan y los preparan, no hay razón por la cual su caballo esté mal preparado. Vamos a ir abriendo otra ventanita por aquí a toda la compañera, la doctora Angélica Zuloaga. Vamos a abrir la ventanita que ya está llegando. ¿Cuánto falta? 2 minutos. 2:30. Me avisa ya casi a punto para enchufar acá. Me están notificando acá que ya la radio subimos en 2 minutos y pico para comenzar formalmente el programa. Le damos la más cordial bienvenida por aquí también a la doctora Angélica Zuloaga, que está subiendo. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. ¿Usted qué tal? Muy bien, muy bien. Contento hablando ya con la doctora María Patricia, precisamente, que vi unos videos y me fascinó de todo lo que están haciendo ustedes en pro del caballo y sobre el deporte, pero sobre todo el caballo, porque el deporte es secundario. Tiene que haber caballo para entonces haber el deporte. Por aquí también está subiendo el doctor Santiago Tobón Estrada. Santiago mandó una foto por ahí, yo vi, Santiago, sí, a ver, está subiendo, sí, parece que está tomando café, no ha prendido la cámara, eso es para no ofrecerme café, pero vamos a ver la oportunidad que suba. Buenos días, Santiago. Me tiene muy, muy calibrado, me conoce bastante bien ya, sí señor, cafecito. Sí, bueno, deme unos 30 segundos, voy a fuera del audio en lo que comenzamos formalmente el programa. ¿Está bien? Que voy a subir a la radio. Adelante. Gracias. Los lunes a las 7:30 de la noche. Ustedes pueden conversar ahí mientras tanto. Ok. Estás muy bien acompañado, Santiago. A las 7:30 de la noche por Qué belleza. ¿Ustedes cómo ¿Cuántos hay? amanecieron? Bien. el sábado 28 de agosto del 2021, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, se llevará a cabo el primer Provitón, profundo sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, titulado Acogidos por la Providencia. Llenos de gracia, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo más sobre nuestra patrona, su santuario y cooperando para sostener las instalaciones y actividades pastorales. Ya estamos del próximos. santuario. Transmisión en vivo por Teleoro, Canal 13, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810. Qué pena que escribo hasta esta hora, pero Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución. Radio Paz 810. Radio Paz 810. WKBL San Juan. Señalando el camino, donde ser mejor es posible. Radio Paz 810. Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa. Demos comienzo a su programa favorito, El Musical. Y ahora con ustedes, su animador y caballista, Manolo Almeida. Muy buenos días, universo. Qué hermoso un día más. Estamos vivos. Así en nuestro programa lo sentimos y queremos que cada uno de ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, en los Facebook Live, nos están sintonizando en el cuadrante 810 AM de Radio Paz, WKBM en Puerto Rico, lo diga y lo griten fuertemente. ¿Por qué? Porque para saber si está vivo hay que gritarlo y hay que sentirlo. Por eso es que yo me pellizco por la mañana por aquí, igual que hago que Santiago lo haga, pero entonces Santiago se me marcó mucho y entonces parece un dálmata. Santiago es suavecito por aquí, suavecito. Entonces grita, ¡estamos vivos! Bueno, señores, Equino Musical Internacional. Deja ponerme en serio porque tengo muchas personas serias aquí que no vayan a decir, oye, este viejito lo más, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo soy de las personas que vivo cada instante, cada momento. La vida es corta, hay que celebrarla, hay que disfrutarla. Inclusive el reír, ese es mi terapia. Yo me río mucho. Quizá por eso me veo un poquito arrugadito, porque es que me río mucho. Pero dentro del alma, mira, estoy planchadito. Señores, Equino Musical Internacional hoy tiene un programa especial donde se lo hemos dedicado
precisamente a nuestro equino, que sin caballo no hay deporte. Y precisamente el tema es cómo evaluar y mejorar el desempeño atlético del caballo. Interesante tema. Y me dice, Manolo, ¿y esas hermosas damas que usted tiene presente por ahí? Pues mire, da la casualidad que estas damas que están aquí, precisamente las vi en un video estos días y me llamó muchísimo la atención el tema, cómo lo trabajan, y entonces pues vamos a presentarlas rápido por aquí. Primeramente, María Patricia Arias. Buenos días, doctora. Buenos días, Manolo. Buenos días para todos los oyentes. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. La doctora Angélica Zuluaga, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Manolo? Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Entonces, mi tocayo, mi compay, como dicen en el campo, el doctor Santiago Tobón Estrada. Buenos días, Santiago. Muy buenos días, Manolo. Muy buenos días a las doctoras. No sé si Laura nos acompaña ya, si el doctor Carlos Uribe ya también subió, no lo sé. Y un saludo pues a toda la audiencia que está pendiente del programa, Manolo. Como siempre, un gusto estar acá. Perfecto. No, Laura no estará participando hoy, pero te manda saludos. Entonces, pues estamos esperando que suba el doctor Carlos Uribe, como también otras de las compañeras que aún no ha subido. Entiendo que son 3. Estamos hablando a ver si es verdad. María José Casas es la que nos faltaría en este momento. Pero como el radio corre por acá a nivel de que me dice Manolo, sigue corridito, no te detengas, pues que no me vayan a dar un ticket. Bueno, señores, el tema, ¿verdad? Que les suena interesante ese título. Pues mira, a mí me gustaría, para dar, como decimos nosotros, un preámbulo de este tema, el doctor Santiago Tobón, pues, nos haga esa entrada oficial del tema para entonces entrar en detalle. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Manolo. Pues antes que nada, un saludo de verdad muy cordial a mis colegas veterinarias, la doctora María Patricia y la doctora Angélica. Lástima que María José no se encuentra, porque para mí ha sido realmente un escenario que consideré desde hace muchos años que era fundamental tenerlo. Y obviamente requería, porque mucha gente opina y mucha gente mete mano en el tema del entrenamiento de los caballos, pero hacerlo en la dimensión que ellas nos van a contar de cómo lo hacen, con la medición de los parámetros que lo hacen, con el juicio, apoyados en bases sólidas, científicas, en el conocimiento, como debe ser, pues a mí personalmente no me ha tocado algo tan estructurado. Y el común de lo que uno encuentra es que el entrenamiento queda siempre en cabeza de lo que se le ocurra al dueño, y eso que no mucho, y principalmente queda en cabeza en el caballo criollo, que es el que siempre desafortunadamente ponemos de ejemplo, en cabeza del montador, cometiendo una cantidad de errores que ojalá el tiempo nos permita comentar por lo menos los más frecuentes. Entonces pecamos por excesos y por deficiencias en esos esquemas de entrenamiento. Entonces, pues bienvenido el tema, Manolo, muchas gracias por el eco a lo que hemos comentado esta semana alrededor de esto, y pues básicamente que las doctoras nos hablen, porque este tema sí es de ellas. Eso es así. De hecho, esa es la razón por qué tocar este tema. Precisamente lo mencionó el doctor Santiago Tobón. Dependemos del entrenador y dependemos de dueños que den instrucciones. Muchos dueños que desconocen, pues quieren ver aquello que vieron en la pista, que era un avión volando, que es un show, y hay unos temas que siempre tocamos, los caballos que no son completamente como lucen luego de esa competencia. Pero eso es otro tema para otro día. En esta ocasión quiero preguntarle a la doctora María Patricia Arias y a la doctora Zuluaga, discúlpame. Preguntarle pues, estos cambios, comparándolo con lo tradicional, cuando hablamos de entrar en este ejercicio de preparar nuestros caballos para deporte, ¿hay alguna razón? Adelante. Claro, Manolo. Adelante, profe. Muchas razones. Realmente tenemos que partir, como bien dijiste ahorita, que el caballo es un atleta, pero cada caballo es diferente. Cada uno tiene su propia capacidad física de trabajo, su perfil deportivo. Y cuando nosotros evaluamos un caballo atleta, digamos que la diferencia con lo tradicional es que lo primero que queremos saber es cuál es el perfil deportivo de un caballo, porque todos son un mundo realmente.
Entonces, para definir ese perfil deportivo usamos una serie de herramientas, la mayoría pues son nada invasivas, y hacemos una evaluación muy completa del corazón, de la capacidad pulmonar, músculo-esquelética, para medir realmente con parámetros objetivos cómo es la capacidad física de ese caballo, cuánto tiempo puede trabajar, cómo debe trabajar, si necesita pausas o no, y este tipo de indicaciones que le damos luego pues al propietario o al jinete. ¿Qué se salvaría, doctora Angélica, de lo tradicional? Bueno, hay varios aspectos que son diferentes. Inicialmente porque tenemos que hacer una separación de lo que es la preparación física y de lo que es el entrenamiento para la disciplina. Es decir, una cosa, por ejemplo, en el caballo de paso, es el arte de la chalanería, y otra cosa diferente es la preparación física para que el caballo pueda estar, como lo dice el término, preparado para ser sometido a ese tipo de entrenamiento. Entonces ahí ya partimos una diferencia muy importante, que necesitamos en el entrenamiento del caballo que haya preparación física y también que esté, por supuesto, la disciplina a la que se vaya a dedicar. Estamos hablando de la parte de preparación física. Y ahí empiezan un montón de diferencias, porque en la preparación física por lo general no utilizamos el ejercicio que se hace en la chalanería, por ejemplo, ¿cierto? No necesariamente el caballo para prepararse físicamente necesita estar montado o necesita tener una embocadura y tener rienda, en fin, se puede hacer con muchísimas otras alternativas, de modo que él esté listo para enfrentar esos otros trabajos que tiene que hacer. Otras diferencias es que jamás hacemos un diagnóstico con lo que vemos. Vemos lo que está afuera, pero lo que más nos interesa es cómo es el caballo por dentro. Es decir, si tiene la capacidad fisiológica de soportar la intensidad del ejercicio a la cual se le va a someter, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el talento para desempeñar el andar, en el caso del caballo de paso, o para la velocidad, o para la explosividad, y otra cosa es que su cuerpo esté listo para soportar ese estrés máximo al que se le va a someter. Entonces hay muchas diferencias con el trabajo que se viene haciendo tradicionalmente, pero sí quiero anotar algo, y es que no despreciamos para nada el conocimiento que tienen las personas que preparan los caballos actualmente, ¿cierto? Porque es el arte de montar a caballo, que es algo que complementa, pero es diferente a lo que hacemos nosotras, que es preparación física. Si fuéramos a describir en sí, hacer un resumen de estos que ustedes consideran cómo preparar un caballo atléticamente, ¿cómo lo podría definir, María? Bueno, la preparación física, digamos que va por ciclos, en el caballo de paso no, pero en otras disciplinas siempre se organiza por ciclos. Eso es como decía nuestro colega Santiago algún día, es como si los caballos tuvieran que ir al colegio y uno empieza a subir por niveles, ¿cierto? Pero sabiendo que no tenemos esos ciclos en el caballo de paso, de todos modos hay que organizar el entrenamiento y el trabajo por unos periodos, al menos por unos periodos, donde inicialmente los potros y las potrancas que están en fase de preparación, en proceso, digámoslo así, empiezan con una carga de trabajo que debe ser liviana, y luego ya pasan entonces a competir con los adultos, si todo sigue bien, si su vida deportiva continúa, luego pasan a mayores, y en cada ciclo hay o en cada periodo, digámoslo así, hay unas especificaciones con respecto al volumen de trabajo, o a la carga de trabajo, o a la cantidad de trabajo, en la que se debe pensar en muchas cosas. La primera es en qué competencias va a salir ese caballo durante el año, porque un entrenamiento debe girar en torno a las competencias, ¿sí? También se debe pensar en los periodos de recuperación, porque los debe tener. Incluso se debe pensar en las vacaciones, porque los caballos deben descansar, igual que los atletas humanos, una vez al año, para que tengan una vida deportiva más longeva.
Entonces es básicamente organizar esas cargas de trabajo y ese volumen de trabajo semana a semana, tomando un periodo de X tiempo, 6 meses, un año, ojalá 6 meses, y donde ojalá el caballo tenga un seguimiento o un acompañamiento para prevenir lesiones musculoesqueléticas, para mejorar su condición física realmente, para ir ajustando esa carga de trabajo. Es eso básicamente. Le pregunto y quiero compartir con Santiago. ¿Ustedes bien empiezan a trabajar con estos caballos una vez que ya están en la doma, en ese proceso para comenzar a competir? De ahí en adelante que ustedes comienzan a trabajar con ellos. Sí, Manolo, es muy importante esa fase inicial, es la parte más crítica de eso. Entonces, lo ideal, no siempre nos sucede, ¿sí? Porque pues, muchos caballos ya son adultos y nos gustan, pero lo ideal es empezar tempranamente porque esa es la fase más crítica, es donde el potro y las potrancas, por la edad a la cual ellos inician a ser entrenados, que es un poco temprana desde el punto de vista fisiológico, funcional, es donde más se lesionan, es donde el caballo tiene más susceptibilidad, no solo a lesiones musculoesqueléticas, sino que también tenemos que tener en cuenta que el ejercicio es un estrés físico y psicógeno o mental para el caballo. Sí. Entonces, esto lo lleva a un estado de inmunosupresión por estrés, donde es muy posible que el potro o la potranca recurrentemente haga infecciones respiratorias o de otro tipo por enfrentarse a este estrés de una manera pues tan aguda. Entonces, por eso es la fase donde ellos más necesitarían acompañamiento, esa fase inicial. Mire, Manolo. Sí, adelante. Mire, Manolo, que la doctora María Patricia toca el punto que hemos hablado varias veces en el programa, y es pensar en lo físico y en lo mental de nuestros caballos. Eso tiene que ser tenido en cuenta sí o sí. Cuando pensamos que un caballo es como una moto que lo prendo y salgo y voy y vuelvo, pues no. Entonces nos quedamos cortos en esos manejos, en ese análisis. Y la variable de que la buena proyección o la buena organización de cómo vamos a hacer ese método de entrenamiento de cada animal, pues ojalá apoyados en todo lo que las doctoras manejan, pues sería ideal, porque es que se suma a todo lo que hacemos, que lo voy a resumir rápidamente. Es jinetes de pronto muy pesados, muy poquito trabajo pie a tierra, es fundamental, y la doctora Angélica ya lo mencionó, que hay alternativas muy importantes de entrenamiento sin tenerse que montar en el caballo, trabajar los potros descalzos, trabajar los potros en edades muy tempranas, con dietas bajas en minerales, en fin, tenemos una casa con todas las puertas abiertas, invitando a todos los problemas que se puedan presentar para que los caballos finalmente no lleguen al nivel de desempeño que queremos y presenten una cantidad de incomodidades, de asimetrías del movimiento y por supuesto también patologías de cojeras. Entonces volvemos a lo mismo de siempre. Es la integralidad de conceptos. Cuando realmente acoplamos la mayor cantidad de variables en esos procesos de producción equina, pues vamos a obtener unos mejores resultados. Y esto que aportan las doctoras, de verdad que para mí es supremamente valioso. Es más, como ya algunos saben, yo ando en este evento en México y con las doctoras vamos a iniciar un trabajo, queriendo Dios mañana si se podrá iniciar. Vamos a generar en la Hacienda de Lébano justamente unos caballos, vamos a ponerlos en el proceso de reinicio de actividades con ellas, porque llevan mucho tiempo quietos y no es simplemente, pues los voy a caminar, les voy a dar cuerda, etcétera. No, vamos a hacerlo bajo las directrices y lo que ellas plantean, que de verdad no me canso de repetirlo, es absolutamente valioso. De manera que bienvenido a ese tema. Y Manolo, a mí me gustaría mucho preguntarles ¿qué las llevó? ¿Cuál fue la inquietud que les hizo como el clic? Metámonos en este tema. Angélica. Bueno, antes de eso, quería complementar algo con lo que estaban hablando sobre las infecciones que se pueden dar de forma recurrente. Y es que hay algo muy importante de conocer por cada raza y disciplina, y es cuál es el tiempo que se demoran en adaptarse al entrenamiento y en tener modificaciones fisiológicas. O sea, que el corazón sea grande, se engrose, que alcancen una termorregulación mejor, en fin. Y a veces cuando eso no se conoce y se tienen objetivos a muy corto plazo con una adaptación fisiológica completamente ineficiente,
pues lo que logramos es eso, que una de las complicaciones por sobreentrenamiento sea que estén muy predispuestos a infecciones respiratorias. Fíjense que es muy común ver que un caballo que va a 2 o 3 competencias continuas, que tiene transporte por medio y demás, termina con una cantidad de problemas, entre ellas las infecciones respiratorias, ¿cierto? Y eso no es necesariamente por el viaje, eso puede ser también por sobreesfuerzo. Entonces, para poder identificar eso es muy importante saber cómo son los cambios. Bueno, y con respecto a la última pregunta, pues, ¿qué nos hizo clic? Realmente no fue una sola cosa en particular. Pues realmente empezamos a trabajar, por lo menos en mi caso, yo empecé a trabajar en medicina interna y empecé a ver la recurrencia de lo mismo, ¿cierto? Problemas digestivos, lesiones musculoesqueléticas y algunos problemas metabólicos muy reincidentes. Y uno se da cuenta que, en efecto, la pérdida de muchos animales jóvenes en esa etapa de iniciación del entrenamiento se da por lesiones musculoesqueléticas debido a la sobrecarga de trabajo. Entonces empezamos a ver que no había conocimiento al respecto, o sea, ni siquiera nosotras mismas teníamos unos estándares de comparación y empezamos a investigar. ¿Qué hace el caballo cardiológicamente, cierto? Si el corazón sube a muchos latidos por minuto, como ya se había reportado para caballos de carreras, caballos de salto, en fin. Si producían el mismo lactato en los músculos, si la cantidad de fibras musculares y la tipología de esas fibras musculares era igual que para otras razas, etcétera. O sea, empezamos a ver que faltaba tantísimo conocimiento que, en definitiva, nos interesamos por entrar en ese tema. Y luego de conocer el caballo, pues dijimos, ok, teniendo toda esta información ya podemos plantear soluciones de trabajo, ¿sí? Que haga que, además, con todo esto, el caballo pueda tener mucho más bienestar. Porque entre más conocimiento generamos, pues por supuesto, los que estamos alrededor del caballo, le vamos a generar mucho más bienestar. Yo no sé si la doctora quiere contar también de su historia. Bueno, no podría en este tiempo porque llevo ya más de 20 años trabajando en mi caso en el tema, Manolo, porque cuando hice una maestría en fisiología del ejercicio, pues empecé a trabajar Manolo, inicialmente con caballos de carrera. doctora, qué pena te Sí, interrumpo. O sea que Santiago. empezaste a muy corta edad. Gracias, Santiago, por el piropo. Pero sí, recién salí de la universidad, empecé con este tema, sí es cierto, pero en otras disciplinas deportivas. A ver, ¿qué me llamó a mí la atención cuando empecé a trabajar? ¿Por qué me enamoré de esto? La primera herramienta que yo tuve era un sensor de frecuencia cardíaca, un Polar. Entonces yo medía, pues se lo ponía a los caballos y medía la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo. Y realmente es que los caballos hacen un esfuerzo demasiado alto y yo decía, bueno, hay un parámetro que se llama percepción del esfuerzo en humanos. En caballos hablamos de percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Y en qué consiste? En que le preguntamos al jinete cómo sintió el caballo y qué tan alto fue el esfuerzo según su criterio. Pero es que el jinete está sintiendo parte de las respuestas del caballo, pero no todas. Nadie sabe mejor que el caballo qué tan duro fue el esfuerzo para él. Pero como él no habla, para mí medir el corazón era una manera de que el caballo me dijera qué tan duro había sido el ejercicio en entrenamiento o en competencia. Entonces ahí me enamoré de este cuento, me quedé muchos años pues trabajando con los pulsómetros y ya ahí pues empecé como a investigar en otros temas muy sola hasta que encontré a la doctora Angélica, afortunadamente. De hecho, en los videos que pude pues, observar un rato, vi diferentes equipos que ustedes utilizan, vi también estos ejercicios que se hace con el caballo en la piscina, sobre todo. Veo que ustedes toman pues, la presión o el pulso antes de y después y en el trayecto. ¿Qué cosas logramos con esto? O sea, ¿ustedes entienden que se logra? Sí, en efecto, es muy importante poder hacer
todo el registro de todo lo que pasa, incluyendo la salida de la pesebrera. Y esto porque nosotras también hemos hecho el trabajo de estar en la pesebrera con el caballo, sin que nos vea, en la noche, en el día, durante el trabajo. Y la verdad es que el comportamiento del corazón es diferente. Entonces, para poder tener un referente correcto, tenemos que quitar ese factor estrés. El factor estrés que es, ya vinieron a sacarme de mi pesebrera, ya no voy a poder comer, hay otros caballos, me van a ensillar. Toda esa parte psicógena del caballo, que muy bien lo decía el doctor Santiago, no lo podemos pues despreciar. Y al hacer todo el registro completo, sabemos cuál es el comportamiento del corazón. Es decir, no solamente un parámetro. Subió hasta 200, bueno, sí, pero bajó hasta 100, hasta 80, hasta 60, se quedó pegadito en 150. O sea, ¿qué pasó en la dinámica del comportamiento completo? Esto para animales que apenas están iniciando su carrera deportiva es completamente necesario, porque incluso hemos encontrado que esos caballos pues suben muchísimo, pero además presentan arritmias. Es decir, durante el ejercicio el corazón se descontrola en su ritmo y eso es muy peligroso. De hecho, pues es la conexión que hay entre el animal que está compitiendo o está entrenando y de repente colapsa, ¿cierto? O simplemente se rehúsa a continuar y empieza a cejar. Yo creo que todos hemos visto eso, que pues que no sé ustedes cómo lo llamarán, aquí en Colombia le decimos que se retaca, ¿cierto? Sí, Desde le empieza llamamos así. a, se incomoda muchísimo porque en definitiva no es capaz de continuar. Entonces fíjate que ya nos hemos encontrado eso y hemos curioseado cantidad de sensores de todas las marcas posibles que nos registren debajo del agua Doctora, por todos esos riesgos. Señor. sí. Viste, por ejemplo, hablas tú del retacarse en caballo criollo, pero de pronto cabe la posibilidad, vieron lo que pasó con la entrenadora en los Juegos Olímpicos, ¿no? El caballo Sí. completamente rehusando al avance Sí. y la otra desesperada pues le pegó un puñito que pues exageró, yo creo que se sobredimensionó ese momento, desafortunadamente pues se ha vuelto de una sensibilidad muy extrema el tema del animalismo. Yo creo que hay que calibrarnos mejor porque hay mucho más que hacer desde casa que poner semejante nota tan alta, pero bueno. Y es lo mismo, tú lo acabas de decir, es la parte que no consideramos muchas veces y entendiendo obviamente la presión de una competencia, pues ellas empujaron bastante duro el caballo, pero qué bueno eso que acabas de tocar, doctora Angélica, muy, muy buen punto. Nosotras hemos tenido Sí. la experiencia con algunos pacientes que en efecto la queja es esa, me voy a subir y da vueltas, ¿cierto? Lo tienen que agarrar entre dos para que yo me pueda montar, o me quiere morder, o da vueltas y me busca los chamarras para morderme, bueno, en fin. Y cuando vamos a ver es que son casos en los que el caballo se deshidrata tanto y tan rápido que en definitiva se siente mal, ¿cierto? O sea, hay dolor, hay fatiga muscular muy rápido y para él asociar ese momento con la persona que lo monta, pues hace que se comporte así. Entonces miren que a veces no es conducta meramente, simplemente es que el caballo nos está comunicando, no soy capaz, ¿cierto? Al esfuerzo al que me vas a someter, algo me duele, algo me molesta, me siento al límite, en fin. Eso es como hoy en día, inclusive, no necesariamente una competencia, sino que personas que cabalgan, pues van a cabalgar tal día, ya lo saben. Entonces, el caballo lo saca en ese mismo día. Ese caballo pues, no se ha ejercitado. Entramos que eso hace una gran diferencia, número uno, en rendimiento, número dos, la calidad de vida que está teniendo el animal. Y otra preguntita, el sobrepeso, igual que en el ser humano, el sobrepeso en nuestros animales, que muchas veces los vemos, muchas personas dicen, mira qué hermoso se ve, mira qué caballazo, pero entonces lo estamos mirando en bellas formas o lo estamos mirando en una competencia, por decir caballo criollo, ¿no? En trocha, otra modalidad. ¿Cómo usted lo visualiza? Bueno, Doctora, la, adelante. la, la primera parte, Manolo, yo diría, aquí en Colombia son muy comunes las cabalgatas Okay. y la gente menosprecia, digamos que dice, no, pero es que mi caballo, aunque mi caballo sea de paso, mi caballo no compite, entonces yo para qué lo voy a poner en un programa de preparación física si yo los fines de semana salgo a mi cabalgata y ya. Pero aún para eso el caballo debe estar preparado físicamente.
De hecho, los caballos de recreo también requieren una preparación física. Obviamente es muy diferente de la del caballo de alto rendimiento deportivo que tiene X competencias al año, pero también la requiere, ¿cierto? Porque definitivamente el entrenamiento, el buen entrenamiento, el entrenamiento guiado, le va a dar una mejor capacidad para responder al ejercicio, sobre todo en termorregulación, en que la aparición de la fatiga se retarde más, en que el corazón funcione mejor y todo en general funcione mejor, ¿cierto? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta para quienes tengan caballos de recreo. En otras Doctora, palabras, sí, adelante, Santiago, adelante. ese punto que tocan Manolo y la doctora María Patricia, qué bueno. Hay una creencia y qué bueno resaltarla porque pues quiero la opinión, pero por supuesto yo no estoy de acuerdo. Y es que creen que ese caballito con ponerle un suero y no digamos marcas comerciales antes de la cabalgata o de la competencia y un suerito intravenoso después de la competencia, pues hicieron una labor maravillosa por el caballo. Entonces, doctora, sobre todo la doctora María Patricia, que sé que tiene un punto muy bueno allí. Con la hidratación, sí. Ese es otro aspecto bien importante. De hecho, el suero venoso es a lo último que uno recurre en un caballo deportista, porque la vía oral es la mejor vía de hidratación y está bien en un Ok. caballo de deporte. Entonces, es también tener en cuenta que cuando el caballo se deshidrata por sudor, digamos que sufre un tipo de deshidratación donde desaparece la sensación de sed y otra serie de mecanismos internos. Entonces uno para, digamos, a los caballos que ve más sudorosos, más fatigados y le propone al propietario, venga, quitemos el freno, quite la silla un momento, la alfombra, dejémoslo que se disipe ese calor y dejémoslo hidratar un momentico. Pero casi siempre pues nosotros nos encontramos que la respuesta del propietario es, no, tranquila doctora, que es que este caballo es así, a él no le gusta beber agua o beber líquido cuando yo lo saco de cabalgata. Realmente a ningún caballo, ¿cierto? Porque desaparece esa sensación de sed. Entonces es algo que hay que enseñarles a los caballos. Por ejemplo, los caballos árabes que compiten en enduro se los enseñan. Entonces es que es responsabilidad del propietario, ¿cierto? Cuando sale, permitirse ese momento de que el caballo se relaje un momento, se desacalore, quitarle el freno, porque hay caballos que ven con freno, pero realmente no es fácil hacer eso, y permitirle y estimularlo a que tome agua fresca y agua potable o agua con sales o agua miel, lo que haya a la mano, para que él mismo se vaya hidratando durante esa cabalgata que va a durar 2, 3, 5 horas, el tiempo que dure, para prevenir la deshidratación. Entonces es algo que yo trato de enseñarle mucho a los propietarios de los caballos, porque eso nos evitaría muchos problemas de fatiga y sobreesfuerzo. Ocurre muy cotidianamente pues acá que después de una cabalgata no falta 1, 2 o 3 caballos que entran ya en procesos más complicaditos, procesos incluso musculares o renales por la fatiga muscular. Yo le pregunto, o sea, en otras palabras, cuando ustedes entran en estos avances para preparación y mejoramiento de los caballos desde el punto de vista atlético, esto se hace en trabajo en equipo. O sea, estamos hablando de ustedes como los médicos, estamos hablando de ese montador chalán, como ustedes le llaman, estamos hablando de, inclusive, el herrero también se acerca a eso. Claro, Manolo, volvemos al punto de partida, como empezaste, el caballo es un atleta, igual que los atletas humanos necesita alrededor un médico deportólogo, un fisioterapeuta que le haga masajes después de un entrenamiento exigente o cuando hay una lesión, un podólogo, un herrero, en este caso el doctor Santiago, que cada que llega donde un caballo lo primero que hace es mirar las patas, alguien que esté muy vigilante a esa conformación adecuada de las patas. También necesitamos, además de el jinete, tenerlo de nuestro lado, porque es que la comunicación aquí es fundamental. Si él quiere ir por su lado,
eso no funciona. Entonces uno da una serie de recomendaciones, como decía la doctora Angélica, sin entrar ya en el arte de la salanería, sin unas recomendaciones de calentamiento, de pausas, que si el jinete sigue, muy seguramente el criadero y el caballo pues será el mayor beneficiado y todo ese equipo de trabajo vale la pena. Ustedes usualmente estos servicios los ofrecen, o sea, visitan diferentes facilidades o hay un lugar en particular donde la persona le llevan estos caballos. Angélica. Manolo, Sí. discúlpame, yo quería decir algo que de pronto Sí. se nos quedó ahí pendiente con lo del equipo de trabajo y con la parte de obesidad, que no la hemos hablado. Sí, Y es que ahí verdad. también tiene que haber un profesional que nos ayude con la dieta, con el trabajo de alimentación y nutrición. Eso es muy importante. Nosotras dentro de la evaluación también hacemos composición corporal, no condición corporal, que es lo que usualmente hacemos visual, sino composición, es decir, medir con ultrasonido cuál es el espesor de la grasa subcutánea y con eso hacer unos cálculos para ver cuál es el porcentaje de grasa corporal. En los humanos lo que nos hacen es que con un adipómetro nos agarran aquí un plieguecillo, nos dicen, mire, su porcentaje de grasa corporal es tanto. Bueno, es más o menos similar, solo que lo hacemos con ultrasonido, para saber si ese animal en efecto está bajo una posibilidad de síndrome metabólico, si la obesidad ya es un problema, si vamos a generar una conversión de masa a músculo, sin perder peso necesariamente, ¿sí? Porque la grasa no es funcional para el deporte. Entonces es muy importante que los caballos no estén en sobrepeso ni obesidad. Y si lo están, pues es la primera fase del trabajo de preparación. Primero tenemos que lograr una forma atlética y luego sí entrar a la parte más dura del trabajo. Olvidé que era lo otro que me estabas contando, lo que me estabas preguntando. Ustedes prestan estos servicios, visitan finca o hay un lugar en particular que los dueños le llevan los caballos. Pues nosotros tenemos las dos posibilidades. Realmente nos gusta mucho ir a los lugares, a las instalaciones de los donde están los caballos. ¿Por qué? Porque allá vemos otras cosas que con el caballo solo no podemos. Por ejemplo, el alojamiento, la ubicación del alojamiento con respecto a otros caballos, el ingreso de la luz, cómo está dispuesto, por ejemplo, el comedero, si está muy elevado, entonces pueden tener problemas de dorso. Bueno, ese tipo de detalles que si bien no son de medicina deportiva propiamente, sí son del caballo completo, porque es una integralidad, ¿sí? Al ser médicas tenemos que integrarlo todo. Si el alimento es el adecuado, si hay exceso de suplementación, bueno, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, también tenemos aquí en Colombia una sede aliada, que es el Centro Equino Normandía, donde también hacemos evaluación y preparación complementaria en piscina. Allá lo que tenemos es esa diferencia, ¿sí? Que tenemos piscina, tenemos un equipo capacitado, hay una médica veterinaria que se encarga también de estar monitoreando todo el trabajo que hemos dejado prescrito. Entonces se puede hacer de las dos formas. Ya veo. Yo tengo que pasar unos comerciales acá en la radio, pero mientras tanto ustedes pueden conversar. Yo si hablo, ustedes me van a escuchar, pero ustedes pueden conversar. Yo no los puedo escuchar en ese momento. Es para cumplir con la radio, así que en confianza pueden conversar. Señor director, nos fuimos a estos comerciales. Adelante. Vamos a los comerciales ahora. Le presenta sus interesantes e insuperables productos para caballos de toda raza, disciplina o modalidad. Pueden ustedes en confianza conversar allá en confianza. Doctor Santiago, tenés el micrófono para caballos que tienen problemas de inactivo. salud y deben consumir Gracias, no falta el bobo, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Mencionen tranquilas a Exposlab, aprovechemos el espacio para mencionar cómo, bajo qué nombre trabajan y cómo es la cosa. Bueno. De verdad, muchas gracias por haber madrugado hoy festivo para ustedes al programa. No, Antes más para nada. fácil hoy, un día de semana. No es de esfuerzo. Qué bueno, siquiera, me alegra mucho. ¿Cuánto te vas a demorar, Santiago, por allá? Todo el mes por fuera, voy a estar por ahí el 1 de septiembre, es el tiquete, pero de pronto lo muevo para esa primera
Caballos saludables con The Lucky y Horse. ahí sí regreso, vamos a ver cómo se pone la Los cosa. puertorriqueños estamos enfrentando una Y situación financiera sin no les había precedentes. Los comentado, gastos pero ya generados me por el dieron luz huracán, verde. las Voy a supuestas sacar los caballos moratorias que de están como hipotecas, los lesionados del préstamos, grupo. tarjetas no permiten que Me quedan por vivamos ahí con unos tranquilidad. 6 La para ley que de iniciemos quiebra tareas podría ser la solución. Te habla el licenciado con ellos. Ricardo Mangual y te puedo orientar gratis y Bueno, confidencial sobre la protección de la ley de quiebra y cómo obliga al banco a sí aceptar te un pueden plan de medir ¿Me la pago oyeron, y tasa, doctora? eliminar Santiago. ciertas deudas. Llame hoy al 753-0055 Ahora hablamos. o Aquí visite a pedacitos es muy difícil. 753-0055. Grupos Unidos Médicos del Este Gourmet Incorporado. Somos tu alternativa del Este. Para información 787-852-2470. ¿Me entendieron? No creo. Es que Gourmet para está entrando el servirte. personal aquí, se conectan a la red Laboratorio y queda todo muy Clínico lento. Medina. Realizamos pruebas de COVID, antígenos y sangre con resultados en una hora. Abierto lunes a viernes de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Sábado de 6:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Podemos visitarle en su hogar para personas mayores cuando su condición lo requiera. La coordinación 787-874-2802. Hacemos análisis para obtener su licencia de matrimonio, cumplir reglas escolares, comprobar embarazo, estudios rutinarios de colesterol y glucosa. Laboratorio Clínico Medina, calle Juan Doctora, no me oyeron, ¿cierto? número 43, Nacuabo, Es que entró el personal aquí y empiezan a conectarse, entonces se desestabiliza la red. 40 años. Ah, ya. Arroz Amaca, el arroz más saludable, 99% puro, prácticamente libre de pesticidas, considerado entre los mejores Oíste, del Santiago, mundo, pero y el es que mejor en Puerto Rico. no necesitaríamos la Puedes conseguir cámara, en ¿cierto? Bono Altamira, Esto es Fanco y radial. mi gente ¿O de qué? Barrio Obrero, Fanco, Town y Barceloneta. Ay, Si se tu nos fue Santiago, supermercado vea. favorito no lo tiene, exige. Oigo, Distribuye Canel Distribuidor. todo eso Que- entrecortado. 7647-0913. Que no necesitas la cámara, porque este programa es radial. Bueno, señores, Lo digo muy estamos de entrecortada. regreso ¿Qué me por dijiste, aquí en su programa nuevamente, en la segunda parte del programa. Precisamente el tema muy interesante, no he escrito unas personas por aquí, hay algunas preguntitas, pero quiero, número uno, agradecerles sobre todo a estas damas, a estos profesionales de la medicina veterinaria en sus diferentes especialidades, que este tema de evaluar y mejorar el desempeño atlético del caballo es número uno. Personas pagan grandes cantidades de dinero por caballo, porque ganó la feria, ganó la mundial, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí invierten mucho. Le pregunto a ustedes, cuando se trata no del herraje, cuando se trata no del montador, cuando se trata de eso que ustedes ahora llaman de rendimiento inclusive y de calidad de vida, que el caballo tenga más utilidad, más tiempo, esos patrones o esos dueños de finca, algunas veces son medio tacaños, por decirlo de alguna forma y que me perdonen. Adelante. Pues, Manolo, sí, en efecto, pues a veces es complicado, ¿sí? Porque la preparación física como la hacemos nosotras es una preparación que requiere planeación, tiempo. Hay que hacer un calendario de trabajo, incluyendo las competencias o las cabalgatas, ¿o cierto? Esos eventos ya de mayor esfuerzo que va a tener el caballo. Entonces, más que el costo, la gente se fija mucho en el resultado inmediato, ¿sí? Por eso el éxito todavía de los medicamentos, los suplementos, los sueros venosos, todo ese tipo de productos que prometen efectos rápidos y que en efecto algunos logran tener algunos efectos muy rápidos a corto plazo, pero que no están preparando el caballo, ¿sí? Que no están generando cambios positivos en su cuerpo, en su corazón, en sus músculos, etcétera, sino que todo lo contrario, están generando sobrecarga en órganos como el hígado, los riñones, por ejemplo, que también pueden afectar el estado de hidratación del caballo e incluso el estado mental. Sí, hay personas que hacen suplementaciones sin tener en cuenta la composición, porque para todo el mundo vitaminas son vitaminas y realmente hay muchos compuestos dentro de esos productos. Entonces, mi punto es que más que el costo, nos enfrentamos como a la disyuntiva de
mejor comprar un suero para que sea algo rápido o por lo menos yo tener un efecto placebo en mi mente de que eso funcionó, o mejor someter el animal a una preparación física donde vamos a tener un acompañamiento prolongado. Ahí es donde yo siento más dificultad. Ya veo. En el caso de usted, María, también lo mismo. Sí, Manolo, de acuerdo, sobre todo porque generalmente los propietarios no tienen la paciencia para esperar. 6 meses parecería mucho tiempo para ellos. Un año, pues ni hablemos. Realmente, pues uno no puede hacer un cambio y mostrar resultados en la preparación física de un caballo en un mes, porque realmente su cuerpo no nos va a mostrar cambios importantes en un mes, ¿cierto? Entonces esa inmediatez de querer ver todo ya, querer tener todo ya, Manolo, ¿me escucha? nos mata. Sí, te escucho, Santiago, dime. Santiago, te escucho, Sí, ¿me oye? Dime. sí. Volvemos al mismo escenario de siempre. El escenario donde el ego del propietario y el desconocimiento de qué es lo que puede hacer por el bienestar de sus caballos y muchas veces incluso el desinterés termina por simplemente comprometer al caballo y limitar los resultados que pudieran obtener. Y hablamos como siempre mucho del caballo criollo, pero esto que las doctoras trabajan funciona para todo tipo de disciplinas, en todo tipo de razas, como ya más o menos lo mencionó la doctora María Patricia. Ellas a través de la empresa que ellas montaron con esto, realmente marcan una diferencia importante y hay que pensar que el horizonte del caballo es supremamente amplio y para todo caballo, desde que uno quiera mejores resultados y mantenerlo lo más posible en bienestar, pues esto sí o sí hay que usarlo. A la larga, pues, larga vida del caballo, porque estamos cuidando el caballo, que haga su ejercicio, se está ejercitando, se está alimentando correctamente, inclusive se pueden, estando haciendo eso, le pregunto, haciendo ustedes, tomándole la presión, esos detalles en particular, pueden inclusive encontrar que hay alguna situación que quizá en un momento dado pueda dificultar la salud del caballo, ¿sí? Sí, Adelante. señor. De hecho, eso ha sucedido en varias ocasiones. Que digamos el llamado es para mejorar el desempeño atlético, pero por supuesto nosotras somos médicas, entonces siempre vamos a arrancar con una evaluación general y completa y ahí nos encontramos cantidades de situaciones, lesiones musculoesqueléticas, problemas metabólicos de otros tipos, que ese es el punto en el que le decimos al propietario, mire, esto hay que resolverlo primero y luego podremos dejarle un programa de entrenamiento y hacer un trabajo, pero antes no, porque pues el caballo está enfermo, ¿cierto? Tiene un problema. Entonces, hasta que eso no se resuelva, pues no vamos a poder continuar. Y hay algunas personas que se sorprenden un montón porque dicen, pero ¿cómo? Porque nadie me lo había dicho, nadie lo había identificado. Le hemos hecho exámenes y nunca había salido esto, pero pues por supuesto nosotras siempre trabajamos con evidencia y al mostrarles, les entregamos un informe completo al final y le decimos, mire, corazón está así, composición corporal está así, encontramos estas lesiones, encontramos esta conducta metabólica, estamos con luz verde para seguir en el programa o en definitiva hay que hacer un trabajo, un tratamiento. Eso es muy común, o sea, la verdad que sí nos encontramos varios problemas, pero muchos de ellos se pueden trabajar, ¿sí? Ya Muchos de veo. ellos vamos a trabajar con ellos sin problema. Esos equipos que vi que ustedes utilizan, podemos mencionar los nombres para aquellos que nos conocemos como este servidor y cuál es el propósito del uso que vi en el video. Adelante, María. Manolo, sí, la primera herramienta que nosotros usamos muchísimo e incluso le recomendamos a los jinetes que la compren porque es muy fácil de adquirir, es un sensor de frecuencia cardíaca o frecuencímetro o pulsómetro como son conocidos. Okay. Entonces ahí tenemos varias marcas. Polar, digamos que es la marca que más tiempo lleva en el mercado para hacer medición de frecuencia cardíaca antes, durante y después del ejercicio. A nosotros nos gusta mucho la marca Sunto, también de Finlandia,
porque es el único que hemos encontrado que nos graba la frecuencia cardíaca en piscina, cuando el caballo está sumergido. Exos, cualquier marca realmente que no necesariamente tiene que ser específico para el caballo, puede ser un sensor para humanos. Entonces uno simplemente hace un alargamiento, una adaptación de la banda para ponerla alrededor del tórax del caballo, pero la mayoría funcionan muy bien. Ahí quiero hacer una aclaración, hay unos que son de reloj, mandan la señal al reloj y otros al celular. Entonces ya es comodidad de cada jinete, ¿cierto? Para la mayoría de los jinetes es muy difícil ir observando el teléfono, pues ir observando el valor de la frecuencia cardíaca en el celular, entonces es más cómodo de pronto ese reloj u otro tipo, ese es uno. La otra herramienta bien importante es la cámara de termografía. ¿Cámara? Cámara de termografía. Okay. Es una cámara que muestra una fotografía, pero en colores, en luz infrarroja, pues trabaja con luz infrarroja, para medir la temperatura corporal en cada zona del caballo. Esos son nuestros ojos biónicos. Tiene una utilidad adicional muy importante, y es que cuando hay una zona inflamada nos lo muestra, porque es una zona donde vamos a ver concentrado el calor. También cuando hay asimetrías musculares por sobrecarga en algún lado, en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces también nos ayuda como a prevenir lesiones futuras cuando vemos mucha asimetría, que el caballo está muy recargado de un lado o del otro. Ese es otro elemento. Otro elemento es el analizador portátil de iones y gases. Ese es nuestro laboratorio en el carro, en el campo. Eso nos mide pH de la sangre, gases sanguíneos, oxigenación. ¿Cómo se llama ese, perdóname, analizador? Portátil de iones y gases. Okay. Ese es también pues nuestro laboratorio. Entonces nos mide en lo respiratorio, nos mide cómo están los gases por la ventilación post ejercicio, antes de... También nos mide los iones o los electrolitos en sangre, muy importante en el caballo que suda mucho y con un sudor tan cargado de iones. Es muy importante medirlo porque esos desbalances son frecuentes, esos desbalances iónicos. Y también nos mide algo muy importante para nosotras, fundamental, y es el lactato, conocido como el ácido láctico. Entonces es muy importante medir el lactato post ejercicio y antes de, claro, porque eso nos va a dar una medida indirecta de cómo fue el esfuerzo metabólicamente. El otro equipo pues que manejamos es un equipo de ultrasonido con el que medimos pues muchas cosas, pero entre otras lo que dijo ahora la doctora Angélica es el espesor de la grasa en ese deportista, porque queremos deportistas magros, ¿cierto? Con poca grasa. También tenemos un electrocardiógrafo para hacer electrocardiografía en reposo o post ejercicio. ¿Qué más se me olvida, Angélica, entre los equipos? No, pues que el ecógrafo también lo utilizamos para medir para ver el tamaño del corazón, que esa es una cosa muy importante, ¿sí? Cuál es el espesor del músculo cardíaco, qué tanto espacio hay en la cámara cardíaca para el bombeo de sangre, y eso pues cómo se va modificando con el entrenamiento. También si pueden haber algún tipo de problemas en las válvulas y demás, que no es lo más frecuente en caballos, es más frecuente que haya problemas eléctricos. Pero el tamaño del corazón sí es bien importante en el desempeño. Oiga, ¿y cómo ustedes le dicen a ese dueño de la finca o a ese montador que está muy sobrepeso para ir sobre el lomo de ese caballo porque eso le ocasiona daño? Eso se le hace bien difícil, porque es un detalle importantísimo, ¿verdad, doctor Santiago? Sí. Claro que sí, Manolo, es que los gordos a caballo, desafortunadamente, y no tengo nada contra los gordos, pero es que el pobre ¡por favor! El sobrepeso es dificilísimo. Por lo que hablábamos tal vez fuera del programa es que 15 minutos después de un caballo iniciar entrenamiento, teniendo bien ubicada la silla o el galápago o lo que sea que estén usando, con una muy buena alfombra, pelero, lo que le quieran poner, incluso con el gel
que se pone allí. Bueno, con todo absolutamente en orden, a los 10, 15 minutos hay irritación de las terminaciones nerviosas del dorso, porque es que nosotros somos un cuerpo extraño trepado encima de un caballo. Entonces, biomecánicamente generamos dolor, generamos incomodidad y alteramos la marcha. Y eso se nos escapa. Entonces, sí es un tema muy delicado y hay que ponerse guantes de seda para tocarle el tema. Quisiera oír a las doctoras cómo lo presentan. Manolo, yo te quiero contar la única experiencia exitosa que he tenido al respecto y fue en un criadero donde afortunadamente la filosofía del bienestar es lo primero. Okay. Sugerimos al jinete que empezara a hacer gimnasio y eso mejoró mucho la comodidad del caballo, el rendimiento del caballo, no solamente porque baje de peso el jinete, sino también porque al ser el más flexible, más delgado, más atlético, eso es una herramienta, unas ayudas indirectas muy importantes para el caballo. Y ahora pues él no trabaja en ese criadero, trabaja en otro lado, pero él digamos que aprendió en carne propia la importancia de estar en forma para montar caballo. O sea que lo entendió. Todos los jinetes de todas las disciplinas deportivas deberían hacer gimnasio, por peso y por su propia flexibilidad. Y cuando usted ven, cuando usted ve esos montadores, cuando le ponen la silla, que la pone ahí casi encima de la cruz, usted sabe el daño que eso le hace al caballo. También han podido llamar la atención o dejar de saber, no sé, la manera que usted que entienda. ¿Qué ha pasado? Sí, también. Sí. Yo lo he hecho en público cuando tengo charlas o así, porque me parece más fácil tirarlo para todo el mundo y que el que lo quiera coger, que el que quiera coger ese consejo lo haga. Yo digo que es como póngase un morral en la espalda y camine. Ya es difícil, ¿cierto? Cuando la silla está bien puesta ya es difícil. Pero si usted se pone ese morral en la nuca, camine, a ver cuánto tiempo aguanta. Es muy incómodo para el caballo. Entonces sí, son temas delicados que uno los tiene que sugerir con mucha delicadeza o de una manera indirecta. Sí, lo sé. De hecho, tan así es que hemos conversado Santiago y este servidor sobre los caballos prehechos, como le decimos. Caballos que lucen de una forma y son pues precisamente por esos detallitos, la silla sobre la cruz, el caballo, el procedimiento de cómo camina, detalles del herraje en el momento, el día de la competencia que supuestamente y alegadamente se van más delicados. O sea, son muchas cositas que afectan el caballo, que inclusive el que compra el caballo, si no sabe de caballo, está botando el dinero, en adición le está haciendo daño al animal, que es lo que nosotros queremos proteger. No solamente es que hayan buenos resultados en el deporte con el caballo, sí, queremos eso, pero basado en la ciencia, en estos servicios que ustedes ofrecen, en la salud, en la alimentación, pero que no sean alterados por cosas que lo que hace es maltrato al caballo. ¿Qué dice Santiago? Sí, correcto, Manolo, plenamente de acuerdo. Y me gustaría mucho, porque sé que el tiempo se nos está agotando, que la doctora Angélica nos resalte cuáles podrían ser como unos puntos de cómo identificar el caballo que está de pronto, cómo identificar con unos tips, el caballo que podría dar un mayor nivel, que está, digamos, por debajo de su nivel adecuado de entrenamiento, y cuáles serían como unos tips del que está sobreentrenado. Sí, digamos que cuando hablas de tips es como unas claves o unas señales así rápidas. Correcto. De que en efecto él está o desentrenado o sobreentrenado. Pues miren, ahí hay una dificultad porque en la mayoría de las veces ambos extremos se notan con fatiga, ¿sí? Pero hay una diferencia y es que el caballo que está desentrenado tiende a tener mejores respuestas cuando se le ajusta el entrenamiento. El caballo que viene sobreentrenado es un caballo que ya puede estar sometido a síndrome del caballo exhausto, que incluso ya puede tener lesiones crónicas que no son recuperables, ¿sí? Como lesiones musculares, por ejemplo, o lesiones en los riñones. Entonces, ¿tú cómo lo ves? No se hidrata bien, tiende a orinar más de lo normal, empieza a tener otro montón de patologías, nunca vuelve a su rendimiento original.
El caballo desentrenado se fatiga, pero si tú haces ajustes al entrenamiento, responde bien, ¿cierto? Entonces ahí hay como esas diferencias muy importantes. Bueno, el tiempo por acá ha corrido, pues estamos en la radio, estamos en vivo y a todo color, y entonces en las redes sociales van a buscar de todo un poco internacional. Tuvimos un percance en el internet en una de las áreas, por eso es que el programa se está grabando, está saliendo en vivo la parte radial, pero la parte esta que a través del Zoom está grabado y lo vamos a subir a toda nuestra página. Inclusive vamos a invitar a muchos amigos a que le den compartir, share, ¿no? Compartirlo, porque el tema de hoy definitivamente ha sido un tema que muchas personas me han dejado saber, que están escuchando por radio acá, que ha sido sumamente interesante y no sabían la magnitud de la comparación de un atleta humano a un atleta equino. Y prácticamente somos lo mismo en todo ese sentido de palabra. Estoy bien agradecido, María Patricia Arias, doctora Angélica Zuloaga, bien agradecido. Le felicito. Ese video que vi me fascinó. Y si usted me lo permiten, que lo pueda subir a la página para que otros amigos lo puedan ver y se comuniquen. Claro, María Patricia, ¿cómo se comunican con usted en las redes sociales? Manolo, muchas gracias. Nosotros somos Ecus Lab. Ecus con Q, W, Lab, todo seguido. Tenemos un blog, entonces en internet nos encuentran así. Tenemos tips, información, artículos cortos muy interesantes para los jinetes y para los propietarios. Y también tenemos otros más profundos para los veterinarios. Entonces, el objetivo de este blog es precisamente compartir la información y todo lo que sabemos que esté al alcance de la gente. Y en Instagram también, Ecus Lab, así nos encuentra. Y al igual que usted, Angélica, también le conseguimos. Sí, igual. Sí, ambas tenemos Instagram por nuestra parte, pero las dos convergemos en Ecus Lab, en Instagram, en Facebook, en YouTube y la página de internet. Y aprovecho para invitarlos a un curso que vamos a ofrecer en octubre a través del Centro Equino Normandía. Ahí en nuestras redes van a encontrar toda la información. Perfecto. Bueno, Santiago Tobón, si yo tuviera que pagarte por todos estos trabajos que tú me has logrado, esta entrevista que me has conseguido, definitivamente la quiebra está pegado a la esquina. Pero gracias, porque de verdad que me has regalado tanto talento, tanto servicio, y amo mucho esa tierra vuestra, Colombia, y a los países latinoamericanos, hermanos nuestros que aman los caballos, pues comparto con ellos y quiero que sepan que este programa es para ustedes y ustedes me pueden escribir a mi página, a mi correo electrónico almeida.manolo@gmail.com, almeida.manolo@gmail.com, me dejen saber su inquietud. Hablamos sobre todo sobre el equino, que es lo principal. Que si quieren hablar de un término en particular de deporte o raza, seguro que sí. ¿Me lo quieren sugerir? Seguro que sí. Así que, Santiago, agradecido y nos estamos viendo el próximo lunes, ¿verdad que sí? Claro que sí, Manolo. El agradecimiento es para mí con usted en el programa, a las doctoras por habernos colaborado hoy. El tema de verdad de un peso específico muy valioso. Y bueno, ojalá en otro momento las podamos volver a invitar. Un abrazo para todos. Gracias. A quienes nos acompañaron. Gracias. Cuídense mucho. Doctor, ¿y cómo conseguimos tu canal? ¿Cómo que se llama? Sí, correcto. Mi canal en YouTube se llama On Horses Channel. Ahí salgo On un poquito Horses más, Channel. pero ahí estoy. Bueno, pues que tengan una mañana hermosa y recuerden, griten en la mañana una vez que se pelliquen. ¡Estamos vivos! Bye, bye. Nos vemos. Y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en